Voy a comenzar a grabar. Vamos a grabar la segunda clase de patologías inmunológicas. La semana pasada, haciendo un poco de recuerdo, vimos lo que era normalidad en inmunología. Después vimos los 3 trastornos principales, que eran las hipersensibilidades, las inmunodeficiencias y las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que son los trastornos más corrientes que puede sufrir el sistema inmunológico como grupo de enfermedades. En la semana pasada lo que vimos con más detalle fueron las hipersensibilidades, en que ustedes vieron que habían 4 tipos. La 1, obviamente la principal, pero no la más importante, es la más frecuente nada más, en que había participación de la inmunoglobulina E. La tipo 2, también con inmunoglobulinas, pero las otras, es decir, inmunoglobulina G y M. El tipo 3, que también habían inmunoglobulinas, pero en el fondo lo que provocaba la enfermedad ahí era el complejo antígeno-anticuerpo que se producía en cualquier reacción inmunológica y que había una deficiencia en la eliminación de estos complejos. Y como no se podían eliminar, se acumulaban en diferentes partes del cuerpo y en esas zonas provocaban un proceso inflamatorio, la tipo 3. Y la tipo 4, que eran las hipersensibilidades mediadas por células. Las 3 anteriores eran anticuerpos y la tercera era anticuerpo y antígeno. Y esta cuarta es solo acción celular, ¿sí? Ahí los linfocitos T, CD4 y los CD8 principalmente tenían la participación en estas hipersensibilidades. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a ver los otros 2 fenómenos, que son inmunodeficiencias y autoinmunidad. La inmunodeficiencia es bastante simple de entender, porque en el fondo va a ser una explicación así de una clasificación de los fenómenos, ¿sí? Más que explicarlos es nombrarlos, explicarles bien cómo es la clasificación. Entonces eso es más fácil de entender. Y en la segunda parte, la autoinmunidad, vamos a ver cómo, en un principio, cómo el cuerpo es capaz de producir todo el mecanismo para evitar que el sistema inmunológico ataque a su propia estructura, sus propias células. Entonces hay varios mecanismos para que el cuerpo pueda evitar eso, evitar atacar a sus propias células. Entonces vamos a ver eso principalmente en esa clase. Bien, entonces habiendo hecho este resumen, vamos a comenzar con estas 2 clases que son súper interesantes. Bien, entonces vamos con la primera clase. Entonces, aquí está el resumen de las 3 fenómenos: hipersensibilidad, inmunodeficiencia y autoinmunidad, ¿sí? Entonces, todo significa que el sistema inmunológico va a estar atento a la entrada de microorganismos extraños o de elementos extraños en realidad, y aquellos internos que también les son extraños. Entonces los va a neutralizar, va a evitar que nos produzcan daño. Ya. Sin embargo, cuando hay inmunodeficiencias, esta capacidad del sistema inmunológico para neutralizar, para defender, para destruir estos elementos extraños está disminuida en diferentes niveles, ¿cierto? Y en diferentes formas de respuesta. Recordemos que estaba la respuesta innata, la respuesta adquirida, estaban, por otro lado, las estructuras anatómicas de órganos primarios
y secundarios, estaban las células y estaban las moléculas, las proteínas de acción intermedia, ¿cierto? Como la citoquina, los complementos. Entonces, en las inmunodeficiencias se pueden afectar toda esa gama de elementos, o estructurales, o celulares, o proteínas. Todo se puede ver afectado. De una u otra manera, va a tener un resultado o muy leve, moderado, o muy grave, ¿ok? Dependiendo de lo que ocurra. Entonces, una de las inmunodeficiencias más conocidas, ¿cierto?, por todo el mundo es el VIH, la inmunodeficiencia adquirida provocada por un virus. Un virus que tiene la capacidad de atacar precisamente al linfocito CD4, que vimos la semana pasada, que era el modulador, era el director de la orquesta, era el que a quien se le daba la información inicial y él gobernaba toda la respuesta posterior, hacia una respuesta celular o hacia una respuesta humoral. Entonces, el linfocito TSD4 definía si actuaban los natural killer, los CD8, los fagocitos, o, por otro lado, los linfocitos B con las inmunoglobulinas para la respuesta humoral. Entonces, súper importante el linfocito CD4. Y este virus del VIH justamente ataca a esa célula. Por lo tanto, es capaz de modificar toda la estructura y todo el funcionamiento, más que estructura, todo el funcionamiento de la respuesta inmunológica. Por eso el VIH es tan importante y capaz de generar este síndrome de inmunodeficiencia tan potente en el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, el VIH es uno de los ejemplos más clásicos. Bien, entonces, ¿cómo podemos decir que es una inmunodeficiencia? Es el conjunto de trastornos que involucran defectos, alteraciones, disfunciones, en fin, en uno o más componentes del sistema inmunitario, como ya les dije, o estructural, o celular, o de proteínas, y que pueden desencadenar trastornos graves, leves o moderados, en realidad es muy variable, pero que incluso pueden llegar a ser mortales, ¿sí? Como acabamos de ver el caso del VIH, si es que no se trata, puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico no cumple la función. ¿Cuál era la función? De atacar, de protegernos contra lo extraño, contra las infecciones y contra las células internas que son mutadas, es decir, sobre defendernos de las neoplasias. Y por esa razón, los pacientes con VIH, como tienen muy disminuida su respuesta, tienen muchas infecciones y tienen muchas neoplasias, muchos cánceres, que son precisamente la causa de muerte de estos pacientes, o las infecciones o las neoplasias malignas. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque justamente es lo más importante de lo cual nos protege el sistema inmunológico. Perfecto. Entonces, miren, aquí vamos a empezar con la clasificación, que en el fondo esta clase es prácticamente conocer la clasificación de las inmunodeficiencias. Y para eso, ustedes tienen que conocer que hay inmunodeficiencias primarias o congénitas, ¿sí?, que vienen determinadas genéticamente, y otras que son provocadas por elementos ambientales. ¿Ok? Las vamos a ver a continuación. Entonces, o son del desarrollo, vienen predispuestas, vienen en nuestra genética, entonces la persona nace con eso, o se puede adquirir durante la vida infantil o adulta, digamos. Como por ejemplo, el VIH, que se adquiere después. El paciente es sano y después por una infección viral adquiere una inmunodeficiencia. ¿Ok? Entonces, veamos. Las primarias o congénitas, que son determinadas genéticamente, afectan, como dijimos, a la inmunidad específica y a la inmunidad innata.
ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Afecta cualquier nivel de este sistema inmunológico. A nivel de la innata, puede haber deficiencias en los natural killer, en los fagocitos como los polimorfos o los macrófagos, ¿cierto? Puede haber una deficiencia en las células que están detectando, ¿cierto? Las células presentadoras de antígeno, que eran las células centinelas, ¿verdad? Puede haber una disminución en cualquiera de esos niveles o en varios, ¿sí? Y la inmunidad específica van a haber alteraciones celulares, tanto linfocitos T como linfocitos B y los otros específicos. Y también la humoral a través de las inmunoglobulinas que son producidas por la serie de linfocitos B. ¿Se fijan? Todo eso va a ocurrir. Entonces tenemos acá los representantes de estas células, los CD4, los CD8, los linfocitos B, los macrófagos y otros. ¿Ok? Entonces, todos están dañados, todos tienen algún problema y por lo tanto no pueden responder. ¿Ok? O es la célula o es algún producto de la célula, como por ejemplo una deficiencia en alguna citoquina. ¿Se fijan? A cualquier nivel. Entonces, como dijimos, afectan los T o los B, y la verdad es que clínicamente se hace indistinguible, porque si se afecta la línea T, irremediablemente también se va a afectar la línea B, porque para activar la línea B se necesita también a la línea T. ¿Ok? Entonces, ahí hay una comunicación entre las diferentes células, o la T o la B. ¿Ya? Cuando son congénitas, una característica es que se manifiestan tempranamente. ¿Sí? Muy pequeñitos los niños ya empiezan a tener manifestaciones clínicas, principalmente, como dice ahí, la susceptibilidad a tener infecciones recurrentes. ¿Sí? Es normal que un niño tenga una infección, pero no es normal que éstas se repitan varias veces durante un año o que tenga diferentes infecciones durante un periodo de tiempo. Eso ya tiene que alertar a los médicos, primero a los padres, ¿cierto? Y después a los médicos, de que algo raro está pasando con ese niño. Probablemente tenga una deficiencia primaria, congénita. Entonces, eso se puede manifestar desde muy chiquitito. Veamos un ejemplo de una inmunodeficiencia primaria congénita. Esta amaglobulinemia ligada a X o amaglobulinemia de Bruton no es la más importante, no es la más común, ¿cierto? Pero es como la más característica y por eso la vamos a estudiar en con algún mínimo detalle, ¿cierto? Se llama agammaglobulinemias. A significa sin. Globulinas significan inmunoglobulinas. O sea, esta enfermedad es una falta de inmunoglobulinas. Eso quiere decir este nombre tan raro. A es sin, globulinas quiere decir inmunoglobulinas, anticuerpos. Entonces, es una enfermedad que tiene deficiencias en los anticuerpos. Pero miren, vamos a ver. Ahí dice frecuente, pero en realidad no es nada de frecuente. Ausencia en la maduración de los precursores de los linfocitos B. Imagínense, deficiencia en los precursores. Si hay deficiencia en los precursores, o sea, las primeras células, obviamente que va a haber un desarrollo limitado en toda la secuencia evolutiva. Por lo tanto, no van a haber linfocitos B maduros, no van a haber células plasmáticas y no van a haber anticuerpos. ¿Se fijan? Esa es la relación que ocurre en esta amgamaglobulinemia. Si hay deficiencia en los linfocitos B, en los precursores, obviamente va a disminuir los linfocitos maduros, va a disminuir la concentración sérica de inmunoglobulinas. Y eso es terrible, ¿cierto? Hay ausencia de células plasmáticas. Recuerden que cuando un linfocito T activa a un linfocito B, este, al ser activado, se transforma en una célula plasmática. Es la misma célula, pero ahora activada. Es decir, tiene la capacidad
de empezar a producir la inmunoglobulina. La produce ahora. Antes tenía toda la maquinaria genética, pero ahora ya la empieza a producir. ¿Ok? Pero en este caso, en esta enfermedad, no lo hace porque tenemos deficiencia en estas células. Eso significa que hay mayor susceptibilidad a enfermedades víricas, ¿cierto? No va a haber entonces maduración, va a haber disminución de linfocitos, disminución de inmunoglobulina y ausencia de células plasmáticas. Es decir, toda la línea B, toda la respuesta humoral está disminuida. Y eso significa un déficit tremendo del sistema inmunológico. Bien, esa, si fijan, como un solo elemento puede desencadenar una serie de eventos hacia abajo que finalmente nos presentan esta patología, que como les digo, no es la más frecuente, no es la más común, pero sí es muy característica para explicar una inmunodeficiencia. Falta un elemento y ¡pum!, se genera toda la cascada para abajo de alteraciones. Aquí tenemos un dibujo donde podemos ver a nivel de la médula ósea se producen las células pluripotenciales, ¿cierto? Un progenitor que puede dar la línea B o la línea T, ¿verdad? Esa célula precursora que va a dar origen a la línea B, aquí se produce una deficiencia en una enzima, ¿ok? Y esta deficiencia en esta enzima genera que los linfocitos B no se desarrollen. Y vamos a tener la A-gamma-globulinemia ligada a X porque esta enzima, la deficiencia de este gen, está en el cromosoma X, por eso se llama así. ¿Se fijan? Entonces genera una cascada de eventos con inmunodeficiencias. Pero si ustedes se fijan en este mismo dibujo, esta misma falta de enzima también me provoca alteraciones en la línea T. ¿Se fijan? Y si yo me voy más abajo en la línea B, miren, aquí tengo la que estábamos hablando, pero un poco más abajo tengo otra deficiencia y se llama el síndrome hiperinmunoglobulina B. Falta también acá la relación de las otras, miren, de las otras inmunoglobulinas. Va a faltar la E, la A, la G. Sin embargo, solo se va a producir la M. ¿Se fijan? Entonces, si bien tengo inmunoglobulina, solo tengo la M. Por lo tanto, me falta la G, la A y la E. Por lo tanto, ahí ya tengo otra enfermedad de inmunodeficiencia de tipo genético, porque está afectado este eslabón un poco más abajo. ¿Se fijan? Ahora, por el lado T, también puedo tener otras disfunciones. ¿Se fijan? Entonces tengo el síndrome de George, esto, el regado X, deficiencia de células precursoras, en fin, de los linfocitos T helper. ¿Se fijan? Diferentes ejemplos. No es para que ustedes se los aprendan, ni mucho menos. Sí tienen que aprenderse esta porque está en la clase, es la más característica. Es simplemente un ejemplo para que entiendan. Si ustedes quieren saber cuál es la inmunodeficiencia más común, es esta. La deficiencia en inmunoglobulina A. Esa sería la inmunodeficiencia genética más común. Simplemente falta aquí la maduración de los linfocitos que producen la inmunoglobulina A. ¿Se fijan? Entonces, solo como ejemplo, solo para que ustedes entiendan el proceso de cómo se afectan los diferentes niveles. Eso era para la inmunidad primitiva, congénita, primaria. Ahora veamos las secundarias o adquiridas. Como dijimos, esto ya tiene que ver con un sistema inmunológico normal, ¿cierto? Se desarrolla en forma normal, pero el ambiente, algo externo, nos provoca alguna disrupción. Entonces pueden ser patologías como el cáncer, algunas infecciones, la irradiación, la radioterapia o la quimioterapia producen estas inmunosupresiones. Los fármacos, tomar medicamentos como por ejemplo tan simples como los corticoides que ustedes ya conocen,
o probablemente ya le han hablado, ¿cierto? Estos fármacos tienen la capacidad de disminuir toda la respuesta inmunológica, es decir, hacen que las células presentadoras de antígenos sean más lentas, hacen que los linfocitos T sean más lentos, que los linfocitos CD8 no actúen con tanta fuerza, que los macrófagos disminuyan su acción, es decir, todo se disminuye, que disminuya la cantidad de inmunoglobulina, que disminuya la cantidad de citoquina, en fin, todo va disminuyendo por acción de los corticoides. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen la posibilidad de entrar a la célula, entrar al núcleo y disminuir toda la función celular. Entonces, afecta la función celular de todas las células inmunológicas, células presentadoras de antígenos, linfocitos T y B, macrófagos, neutrófilos, natural killer, basófilos, etc. Todos, todos. ¿Ok? Ausencia de ciertos órganos como realizar una esplenectomía, sacar el vaso. O aparte de los corticoides, hay otras drogas que son inmunosupresoras, es decir, actúan directamente sobre ahí. ¿Ya? Y obviamente estas son mucho más frecuentes que las primarias. ¿Ok? En proporción son mucho más las secundarias. Ahora, también aquí se pueden afectar diferentes elementos. Se puede afectar la maduración de los linfocitos, y eso ocurre en la radio o quimioterapia, o la producción de ciertos tumores, o leucemias que son directamente neoplasias de la médula ósea. Por lo tanto, se afectan tanto la línea mieloide como la línea linfoide, ¿sí? Y varios cánceres. Todo eso hace que la maduración de los linfocitos sea disminuida. Y si está un linfocito disminuido, obviamente toda la respuesta está disminuida. Puede haber pérdida de inmunoglobulinas. Por ejemplo, dijimos en la primaria que hay mala producción o no se produce simplemente. Pero acá sí se producen, pero se pierden muy rápido. Por ejemplo, en una nefropatía, es decir, el riñón no es capaz de filtrar lo bueno y mantenerlo, ¿cierto? Y bota todo, lo bueno y lo malo, por la orina. Saca todo lo bueno y lo malo de la sangre y todo se va por la orina. Globulinas, albúmina, todas las proteínas que nos sirven, ¡brum!, se van igual por la orina porque el riñón está funcionando mal. Entonces, una de esas proteínas que se puede ir por el riñón son las inmunoglobulinas. Entonces, el paciente tiene una inmunodeficiencia porque le faltan inmunoglobulinas. ¿Ok? Una de las inmunodeficiencias secundarias más comunes a nivel mundial es provocada por la malnutrición. ¿Sí? Eso es la más común. Eso es lo más importante a nivel mundial. Ustedes saben que lamentablemente el mundo es tan absurdo que hay gente que muere o que se enferma por sobrepeso, y por el otro lado, en otro lado del mundo, hay gente que muere por falta de alimento o por consumir malos alimentos. Y esa es la malnutrición que nos va a generar una falta de materias primas, principalmente proteínas o aminoácidos, mejor dicho, para la producción de inmunoglobulinas y citoquinas, que son principalmente de origen proteico. ¿Ok? O puede haber una disminución en el recuento de linfocitos, como por ejemplo en el VIH, en que se ataca al linfocito CD4 y se destruye en gran cantidad. Entonces, no tenemos las células defensoras. ¿Se fijan cómo vamos entendiendo esta clasificación? Ya vimos, tenemos inmunodeficiencias primarias y secundarias. En las primarias tenemos deficiencia a nivel de células, a nivel de proteínas y en algunas estructuras. Lo mismo ocurre en la ambiental, ¿sí? Defensa celular, o sea, deficiencias celulares, deficiencia en las proteínas, principalmente inmunoglobulinas, o problemas con otras patologías, no propiamente el sistema inmunológico. Una de las células,
de las enfermedades más comunes es el VIH. Y es lo que vamos a repasar un segundito acá. Produce una inmunodepresión importante, ¿sí? Sin tratamiento antirretroviral, el paciente sufre una serie de enfermedades infecciosas y neoplásicas y finalmente muere. ¿Ok? Ahora, por suerte, la gran mayoría de los pacientes tiene tratamiento y ahora se controla esta inmunodepresión. Pero si no hay tratamiento, el paciente llega irremediablemente a la muerte. Puede que se demore, porque esta enfermedad es así. En un principio es lenta. Se puede demorar 5, 8 años, 10 años, pero va a morir igual. Los que están sin tratamiento. Los que están con tratamiento pueden vivir toda su vida sin ningún problema tomando los remedios. Ya. Está asociada a la producción de infecciones, como dijimos, neoplasias, ¿cierto? Que eran los dos eventos que podían matar a un paciente. ¿Y por qué se produce el VIH? Porque hay una infección aguda donde se infectan los CD4, los linfocitos T helper, ¿cierto? El VIH tiene la capacidad de entrar sobre todas las células que tienen un grupo en su superficie que se llama el grupo CD4. Y son varias las células que tienen ese tipo. Pero de todas ellas, la más importante es el linfocito T CD4, porque es, vuelvo a insistir, es el que gobierna, el que dirige toda la respuesta inmunológica. Entonces, se puede ver afectado. Y la gracia es que este virus, en su proceso de multiplicación, todos los virus, para multiplicarse, tienen que entrar a una célula. En el interior de la célula se reproducen y después matan a estas células, ¿cierto? Salen los virus nuevos, los virus hijos, y la célula huésped, la que fue infectada, esa se muere. Entonces, todos los linfocitos CD4 que han sido infectados finalmente van a morir. Entonces, se baja la cantidad de CD4. ¿Ya? Esta disminución, esta diseminación del virus, va a generar un desarrollo de la respuesta del huésped en un ataque. Primero, el sistema inmunológico es capaz de atacar al VIH porque son poquitos, ¿sí? Pero después se multiplican rápidamente y ahí el sistema inmunológico no da abasto, es decir, el sistema inmunológico tiene una capacidad limitada, pero el VIH se reproduce tanto que sobrepasa esa capacidad y finalmente el sistema inmunológico pierde la batalla. ¿Ok? Entonces, la pelea es continua ahí. Aquí está el circuito de cómo un virus es capaz de infectar a una célula, en este caso el linfocito T, y después, miren, aquí entra un virus, entra a la célula, al CD4, se mete al núcleo, ¿cierto? Se une a su ADN, el material genético del virus, se une al material genético de la célula, produce las proteínas importantes para el virus, la célula sigue produciendo sus proteínas para su aparato de Golgi, para su mitocondria, para los microtúbulos. La célula, el CD4 sigue funcionando citoquina, sigue haciendo eso. Pero además, inconscientemente, está produciendo las proteínas para los virus nuevos. Y ahí está saliendo un virus nuevo, que es igual al que entró. Pero la diferencia está en que si entra un virus a una célula, salen miles por el otro lado, miles de hijos. Y además, este linfocito T ya no sirve para nada. Se destruye o queda funcional. Entonces, ese es el ciclo, así muy simple. Entra un virus, une su material genético al de la célula, produce sus propias proteínas virales, ¿cierto? La célula produce, junto con sus proteínas celulares, además produce las proteínas del virus para que se formen nuevos virus. Y aquí en el dibujo aparece uno, pero en el fondo son miles,
los que salen. Y de esa manera, el VIH produce la caída de la respuesta inmunológica. Ahí son dibujos que explican lo mismo. El VIH, para hacer eso, necesita un núcleo que está compuesto por proteínas, por ARN, ¿cierto? Y enzimas virales que le permiten unirse al el ADN de la célula huésped, el CD4, y después ensamblar sus proteínas. ¿Ok? Entonces él lleva en su interior, el virus lleva en su interior todo lo que necesita para, estando dentro de la célula, poder trabajar con el unirse al ADN del CD4. ¿Ya? Y tiene unos elementos que son estas proteínas de la superficie, que son la GP120 y la G41, que eso es un detalle nomás, es que en el fondo les permiten reconocer al CD4. Estas dos proteínas que están en la superficie del virus, que son estas de aquí, eso de ahí, le permite reconocer al CD4. Y por eso se une al linfocito T. No es que el virus piense y diga, yo sé que el CD4 es el más capo de todos, es el director, entonces yo me voy a ir en contra de él. No, es una casualidad nomás que este virus tenga en su superficie estas dos proteínas que justo se unen al grupo CD4 que tiene el linfocito T en su superficie. Es una casualidad, ¿cierto? Que se dio en la naturaleza y coincidió con el linfocito CD4. Entonces, eso está en la superficie para poder reconocer al linfocito y después entrar a la célula. Y una vez entrando en la célula, funciona esto de adentro. Miren, al fondo tenemos el ARN, que son dos cadenas, y las enzimas integrasas, proteasas, transcriptasa inversa, que le permiten reproducir su material genético, o sea, reproducir su ARN, integrarse al ADN del huésped, por ahí por la integrasa, y después producir las proteínas y arreglarlas, ensamblarlas con las proteasas. Ahí las corta, las une, las pega para que se forme un nuevo virus. ¿Se fijan? Eso es lo que hace el VIH, así a grandes rasgos. No quiero meterle mucha información. Aquí está toda la estructura del virus. Vean que es muy simple. Está por fuera las proteínas que se unen al receptor y adentro está el material genético que es el ARN y las enzimas que necesita para funcionar adentro. Perfecto. Entonces, este ARN del virus tiene varios genes, no importa los nombres. Lo importante es que son importantes para producir las proteínas que el virus necesita. ¿Qué proteínas necesita? Todas estas proteínas, miren, de la matriz externa y de la cápside. Esta envoltura de afuera es de fosfolípidos. Eso lo obtiene de la membrana de la célula, del linfocito. Pero estas proteínas las tiene que crear. ¿Y cómo las crea? Por información que tiene en el ARN. Ustedes saben que del ADN se pasa a ARN y de ARN se necesita proteína. Entonces, este ARN que tiene el virus es precisamente para producir sus propias proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las que van a formar la cápside para los virus nuevos, la matriz externa y también para producir las nuevas enzimas. Porque el virus trae enzimas, pero los virus hijos también tienen que tener enzimas. Entonces, la genética, los genes que tiene el virus, tiene toda esa información para producir todo lo necesario en el interior del linfocito T para producir virus nuevos. ¿Se fijan? Entonces, el virus es súper astuto porque en una cápsula muy chiquitita, como es un virus microscópico, lleva toda la información que necesita para reproducirse. Perfecto. Entonces,
como dijimos, tiene la capacidad de unirse al grupo CD4, que está en la superficie del linfocito T. Pero también se puede unir a macrófagos, a células dendríticas, a células epiteliales, a células del sistema nervioso central, muchas células del cuerpo. ¿Ok? Pero siempre hablamos del linfocito T porque es el que tiene, con el que se producen las mayores consecuencias. ¿Ok? Por eso siempre hablamos del linfocito T, pero no olvidemos que puede entrar a muchas otras células. Algunas del sistema inmune, algunas del sistema nervioso central, algunas del sistema gastrointestinal, ¿cierto? Entonces, tiene la posibilidad de entrar a muchas células. Y por eso también es tan difícil curar al VIH, porque se ubica en muchas células y en algunas se esconde en esas células. Entonces, el sistema inmunológico después no lo puede encontrar. Y vivimos con el virus en el interior del cuerpo porque el sistema inmunológico no es capaz de encontrarlo. Lo mismo que pasa con otros virus, ¿eh? No es solo el VIH, por ejemplo, el virus herpes hace lo mismo. Se esconde en el interior de nuestras células y puede vivir con nosotros mucho tiempo. Y hay muchos virus que hacen eso. Muchos virus que hacen eso. Perfecto. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad del VIH? Hay un ingreso, ¿cierto? Porque se reconocen estas estructuras, produce la enfermedad y después se detiene, se produce un estado de latencia, ¿ya? Puede haber mantención de la replicación, es decir, se sigue dividiendo después y se disemina y ahí genera toda la enfermedad. Perfecto. Entonces, esta diapo nos dice cómo el VIH es capaz de unirse. ¿Se acuerdan? Yo les dije que el VIH tiene unas proteínas en la superficie, por fuera. Igual que las proteínas Spike que tiene el COVID, ¿cierto? Que han hablado mucho ahora. Tiene esas proteínas Spike que se unen a los receptores AC2. El VIH también hace lo mismo. Todos los virus hacen lo mismo. Entonces, el VIH tiene estas proteínas 120 y 41 que se unen a al receptor CD4, que está en la superficie del linfocito T, de los macrófagos, etc. ¿Ok? Y de ahí entra la célula. Se fusionan las membranas celulares del virus y de la célula, se tocan ahí, se fusionan, se forma una sola y el virus entra hacia el interior del... Así. ¿Se fijan? Aquí se están uniendo. Este es el grupo CD4 del linfocito T y estas son las proteínas del virus. Se juntan, hay un cambio en la forma de estas proteínas y hace que las membranas del virus y las membranas de la célula se toquen y todo el material que está adentro queda por el interior del CD4. ¿Ok? Después ingresa este virus al citoplasma del CD4. El ARN del virus, el ARN, es tomado por una de las enzimas que trae el virus, que se llama transcriptasa inversa. Y se produce la transcripción inversa, quiere decir que de ARN se pasa a ADN. Lo normal es que se pase al revés, ¿cierto? De ADN se pase a ARN. Pero acá es distinto, porque todos los virus que tienen material genético ARN, primero tienen que convertirlo a ADN. Entonces se produce el ADN del virus. Y después se produce toda la activación para la producción de proteínas. ¿Ya? Entonces se produce esta multiplicación enorme del VIH y se produce la acción sobre otros y otros, sobre muchos linfocitos T. Y eso tiene una acción citopática, es decir, muerte del linfocito T CD4. ¿Ok? Miren,
se producen muchas partículas virales por día, por minuto. Y también mueren muchos linfocitos a cada rato. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final? Es que bajan los CD4 y suben la carga viral. Por eso, cuando ustedes escuchen de VIH, siempre se habla de recuento de linfocitos T y de carga viral. ¿Por qué? Porque mientras menos linfocitos T tengamos, más problemas vamos a tener, porque el sistema inmunológico va a estar más disminuido. Y por el otro lado, mientras más carga viral, o sea, más virus del VIH tengamos en el cuerpo, más daño nos va a provocar. Por eso, a los pacientes con VIH siempre se les mide el recuento de CD4 y la carga viral, para saber la relación que hay entre ellos. Esta enfermedad puede ser muy lenta, como les dije, puede durar 5, 8 años, en que se manifiesten todas las enfermedades. Y en ese periodo, entre 5, 8 años, 10 años, el nivel de linfocitos T y CD4 se mantiene más o menos a la par. Entonces el paciente está más o menos bien. ¿Sí? Puede tener enfermedades, a lo mejor no tan fuertes, no tan graves, pero puede seguir su vida. ¿Sí? Y el problema también es que sí puede seguir infectando a otros. Pero el sistema inmunológico y los virus más o menos se equilibran. Entonces, hay una batalla constante entre el sistema inmune y el VIH. Pero siempre va a ganar el virus. Siempre va a ganar el virus, porque como se multiplica tanto, más rápido que los CD4, siempre va a ganar el virus. Sin tratamiento, siempre va a ganar el virus. ¿Ok? Y se van a producir todos los problemas de la infección. Ahí está lo mismo que decíamos, cómo se une, cómo se entra su ARN aquí al interior del núcleo del CD4 y después cómo se producen todas las proteínas para que salgan los hijos nuevos. ¿Se fijan? Ahí se producen todas las proteínas, se conforma el virus nuevo y sale miles y miles de virus chiquititos. Entonces, eso era el proceso esto es lo mismo, el proceso de la infección viral en el VIH, que yo traté de enseñárselo muy simple. Entonces, viene un virus, que es una infección, ¿cierto?, adquirida por el paciente, viene, entra al CD4, se reproduce, mata a los CD4 en gran cantidad, por mucho tiempo hay una pelea entre el sistema inmunológico y el VIH, pero finalmente siempre gana el VIH. Sin tratamiento siempre gana el VIH. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el paciente toma tratamiento, el tratamiento lo que hace es evitar que el virus entre al linfocito T, evita que el ARN se convierta en ADN, también se evita que este ARN se una al ADN de la célula, se evita que se produzcan las proteínas y se evita que se produzca el ensamblaje de virus nuevos. Entonces, los fármacos, la terapia antirretroviral, actúa en diferentes pasos de este ciclo del virus, en diferentes pasos. Y tienen que ser diferentes, por eso se llama triterapia. Ustedes saben que para el VIH se ocupan 3 tipos de remedios, porque tienen que actuar en diferentes pasos de todo el ciclo para que sea efectivo. Un remedio, hace años atrás, en el año 96, cuando empezó la terapia, un remedio no fue suficiente. Después le agregaron un segundo remedio. O sea, el paciente se tomaba 2. Disminuyó un poco, pero todavía no fue eficiente. Cuando juntaron 3 remedios, 3, por eso se llama triterapia, o sea, 3 remedios diferentes que actúan en diferentes pasos del ciclo vital, ahí recién pudieron ser capaces los remedios, los fármacos, de evitar que el virus se multiplique. Entonces, si el virus no se multiplica, no va a haber esta enorme cantidad de carga viral.
Y si no hay una enorme carga viral, voy a tener los niveles de CD4 en buenas condiciones. Y si tengo los niveles de CD4 en buenas condiciones, mi sistema inmunológico va a estar funcional. ¿Ok? Entonces yo puedo revertir esta inmunodeficiencia, pero tomando fármacos. Un paciente con VIH que tiene su terapia al día, que toma sus remedios constantemente, tiene una carga viral muy bajita, muy bajita. Por lo tanto, su sistema inmunológico está súper bien. Entonces vuelve a estar, su sistema inmunológico vuelve a estar normal. ¿Ok? Pero nunca se sana. El paciente nunca se sana. Siempre tiene que estar tomando remedios. ¿Por qué? Porque el virus, recuerden que hace un rato les dije, se queda escondido en algunas células. Entonces, el paciente deja de tomar los remedios y el virus, ¡pum!, explota de nuevo y vuelve a reproducirse en gran cantidad. Por lo tanto, los pacientes tienen que tomar toda la vida esos remedios. Pero ya están con un sistema inmunológico adecuado. ¿Ok? Con remedio, el sistema inmunológico vuelve a estar normal. ¿Por qué? Porque los virus bajan a una cantidad muy pequeñita, los CD4 suben porque ya no mueren con tanta facilidad, no hay tantos virus que los maten. Entonces, así se produce una enfermedad adquirida y en el caso del VIH también yo me puedo recuperar. O sea, me puedo enfermar, pero también me puedo recuperar. No me curo, ¿cierto? El paciente no se cura, pero puede vivir bien, perfectamente. ¿Ya? Toda la vida, incluso puede morir por otra causa, lo puede atropellar un camión o un auto como hasta aquí, pero no va a morir por el VIH, no va a morir por infecciones ni por cáncer, que son las dos causas de muerte de un paciente de VIH. Bien, jóvenes, entonces aquí dejamos la clase de inmunodeficiencias. ¿Sí? Les enseñé una clasificación, primarias y secundarias, que se afectan las células o las proteínas, inmunoglobulinas, citoquinas, etc. Y les di algunos ejemplos. En las congénitas hablamos de la agammaglobulinemia, donde no hay precursores de linfocitos B, por lo tanto no hay ninguna inmunoglobulina, pero también vimos que habían otras. La más común es la deficiencia de inmunoglobulina A en las primarias. Y las secundarias, que son mucho más frecuentes, se producen por otras enfermedades, ¿cierto? Otras. Cáncer, diabetes, por radioterapia, quimioterapia, por otros elementos, por algunas infecciones. ¿Ok? Entonces hablamos que la más común en el mundo era producida por una malnutrición. ¿Sí? Y que de todas las inmunodeficiencias adquiridas, la más famosa es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la infección por VIH. Y vimos cómo el VIH era capaz de producir la inmunodeficiencia atacando a los CD4, que son justo las células reguladoras de toda la respuesta inmunológica adquirida. ¿Ok? Entonces, con eso nos vamos a un descanso. Voy a frenar aquí. Continuamos con la segunda parte de la clase. En este caso, ahora autoinmunidad. Este será un problema del sistema inmunológico en que se produce una alteración porque el sistema inmunológico ataca nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Aparte de atacar lo externo, todo lo externo, aparte de atacar lo interno, pero que es desconocido, principalmente las células cancerosas que mutan, entonces el sistema inmunológico las reconoce como extraña y las ataca, ¿cierto? Las células mutadas son destruidas y por eso no tenemos tantos cáncer. Podríamos tener mucho más cáncer, pero el sistema inmunológico nos está constantemente protegiendo, destruyendo estas
mutaciones celulares. Pero además de todo eso, el sistema inmunológico produce un ataque contra estructuras propias, celulares, ¿cierto? Puede atacar una célula del sistema nervioso central, del ojo, de la nariz, de la boca, de las glándulas, de la piel, del hígado, del riñón, de todo el cuerpo, ¿cierto? Hay una enfermedad autoinmune para cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Hay algunas más comunes que otras, pero en teoría el sistema inmunológico es capaz de atacar cada una de nuestras estructuras, cada una de nuestras proteínas. Podría tener la posibilidad de hacer eso. Entonces, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué el sistema inmunológico, que es tan perfecto, no completamente perfecto, ¿cierto? Ya lo hemos visto, por eso hay tantas enfermedades, pero sí muy, muy bien regulado, porque es un elemento muy, muy complejo, pero sin embargo funciona bien en la gran mayoría de los casos? ¿Por qué se produce la autoinmunidad? Y esto se produce, lo vamos a ver así en general y después vamos a ver el detalle. Se produce porque en el cuerpo la médula ósea produce los linfocitos B y los linfocitos T, que después maduran o en el timo, en el caso de los linfocitos T, o en la misma médula ósea, en el caso de los linfocitos B. Entonces, produce una cantidad enorme y estos linfocitos, a lo mejor no cantidad, pero sí variedad, ¿ok? Entonces, estos linfocitos tienen la posibilidad de reconocer antígenos, ¿ok? Antígenos. Pero ellos no saben si son de afuera o de adentro, si son propios o extraños. Ellos cuando recién nacen, no saben. Ellos tienen una misión que es, ellos saben, yo tengo la información para atacar este antígeno. Listo. Eso es lo que sabe cada linfocito. Yo produzco esta inmunoglobulina contra esta proteína. Perfecto. Esa es la información que tiene el linfocito B. Pero él no sabe si eso es propio del cuerpo o es extraño. No lo sabe. Por lo tanto, el sistema inmunológico ideó un sistema para que al comienzo de la maduración de estos linfocitos, todos aquellos que van a reaccionar contra una proteína o una estructura de mi cuerpo sean eliminados. Fíjense lo que ocurre. Se producen muchos linfocitos para atacar a diferentes antígenos, pero este sistema inmunológico es tan inteligente que desde el comienzo tiene un primer paso, que es a todos aquellos linfocitos que van a atacar a estructuras de mi propio cuerpo, yo los elimino. Entonces, se elimina una inmensa cantidad de linfocitos. Todos aquellos que tienen información para reconocer algo propio y atacarlo, todos son eliminados. Todos deberían ser eliminados por diferentes sistemas que los vamos a conocer ahora, pero todos deberían ser eliminados. Pero como en todas las cosas, no ocurre al 100% y en algunas personas se escapan algunos de estos linfocitos que se llaman linfocitos autorreactivos. ¿Por qué? Porque reaccionan contra mi propio cuerpo. Autorreactivos. ¿Ya? Todos los linfocitos son reactivos, todos tienen que responder. Pero lo normal es que respondan a algo externo, extraño, o interno, pero extraño también, mutado, diferente. Esos son los reactivos. Los autorreactivos son aquellos que no fueron eliminados en esta primera instancia, en esta primera fase, se colaron, pasaron así
por estos filtros y reconocen una estructura del cuerpo. Y por eso tenemos diferentes enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que hay enfermedad autoinmune contra la tiroides. Bueno, esa persona no se eliminó ese linfocito. Pasó colado, se filtró entre medio. Entre tantos, pasaron todas las barreras y ese linfocito llegó a ser maduro, llegó a reaccionar contra la tiroides y ataca a la tiroides. También pasa lo mismo con el páncreas. En algunas personas, un linfocito se coló, ¿cierto? Pasó todas las barreras y ahora ataca al páncreas y se produce la diabetes tipo 1. ¿Sí? Hay otros que se produce ataque contra células nerviosas y ahí está la esclerosis múltiple. ¿Sí? Hay otros sobre glándulas salivales y ahí está el síndrome de Sjögren. Bueno, ¿qué pasó en esas personas? Pasó que en el periodo de maduración de los linfocitos, en la etapa embrionaria o infantil, muy pequeñitos, los niños, algunos de estos linfocitos autorreactivos no fueron eliminados, porque se elimina el 100%, se tiene que eliminar todos, ¿sí? Pero hay algunas personas que no ocurre así, se elimina el 99% y un linfocito, una estirpe celular queda libre, queda viva, queda funcional y después se produce esa enfermedad autoinmune. Hay algunas personas que les ocurre con más de un linfocito, entonces tienen 2 enfermedades autoinmunes. Hay algunos que tienen 3, esos son quemados, pues, o sea, tienen varias enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Entonces, si entienden eso, como resumen, ya entendieron todo lo que vamos a ver en la clase. Es decir, en el fondo los linfocitos autorreactivos no son eliminados o no son modificados como lo vamos a ver a continuación. Y como no se eliminaron o no se modificaron, después reaccionan y producen una enfermedad autoinmune en diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Ya, perfecto. Ese es el resumen de la autoinmunidad. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, la autoinmunidad va a significar esto. Yo tengo linfocitos acá, supresores, citotóxicos, helper, ¿cierto? Que ellos tienen que reconocer algo que reconocen, no saben qué, ¿cierto? Si es extraño o es distinto a nosotros, lo reconocen y lo neutralizan. Pero si es propio, ese linfocito tiene que ser eliminado. Perfecto. Tiene que ser eliminado. Entonces, tenemos esta respuesta de antígeno, inmunógeno, respuesta inmunitaria, que eso ustedes ya lo conocen de la clase anterior. Entonces, el sistema inmunológico tiene la capacidad de discriminar entre lo propio y lo extraño, ya lo dijimos. Y por eso los linfocitos maduros, los que tenemos en funcionamiento ustedes o yo, responden a antígenos extraños, externos o internos, pero extraños. ¿Ok? Eso es lo que se llama tolerancia frente a lo propio. Es decir, que si un linfocito pasa por el lado de una célula epitelial, no le hace nada, la tolera, porque la reconoce como propia. ¿Ok? Esos son los mecanismos de autotolerancia. Y cuando estos mecanismos que vamos a ver ahora se producen, se equivoca el sistema inmunológico y produce las patologías autoinmunes. Ahora, ¿qué es la autotolerancia? Autotolerancia, o sea, me tolero a mí mismo. Me tolero a mí mismo. ¿Ok? Significa que hay ausencia de respuesta contra los antígenos propios, o sea, contra proteínas, contra células, contra estructuras de mi propio cuerpo. ¿Qué es lo que estamos hablando todo el rato, por cierto? Es la capacidad de vivir en armonía con nuestras células y tejidos, es decir, el sistema inmunológico
no nos genera problemas a las células propias. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Recuerden, porque el sistema inmunológico, cuando estaba madurando, eliminó a todos los linfocitos que reconocían cosas propias. Y como se eliminaron a todos, los que quedaron, ¿cierto?, no reconocen a la célula epitelial como extraña, no reconocen al pelo, a la piel, al hígado, a la glándula tiroides, la reconocen como algo propio y no le hacen daño. Eso es autotolerancia, ¿ok? Y eso es por eliminación de los linfocitos con la capacidad autorreactiva que yo les estaba explicando. Ahora, ¿cómo se produce la autotolerancia? Y aquí es donde tienen que poner atención, porque esto es lo interesante. La eliminación o modificación de los linfocitos ocurre principalmente en la tolerancia central, que quiere decir en los lugares de órganos linfoides primarios, que es donde maduran los linfocitos, las células inmunológicas. Todas nacen de la médula ósea, todas nacen de ahí. Pero los linfocitos T maduran en el timo y los linfocitos B maduran en la médula ósea. ¿Ok? Entonces, todos nacen de la médula ósea, pero maduran en lugares distintos. Los T en el timo y los B en la misma médula ósea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en el timo o en la médula ósea, los linfocitos autorreactivos, que son aquellos que reconocen alguna estructura del cuerpo, se destruyen o se tornan inofensivos porque se modifican, ¿sí? Sus genes que reconocían algo propio ahora se modifican levemente para que no lo reconozcan. Entonces sigue funcionando para otra cosa, pero no para algo del cuerpo. Entonces, o se destruyen o se modifican. Eso ocurre en el timo o en la médula ósea cuando se llama tolerancia central. Y esa es la más importante porque produce la eliminación de la mayoría de los linfocitos autorreactivos, el 98%. Al tiro, así. Se mueren de una. En los órganos centrales, médula y timo, se produce la eliminación más importante de linfocitos. ¿Ok? Ahí es donde funciona la gran mayoría. Pero ocurre que yo les dije que a veces los linfocitos ¡pum!, se colaban por ahí por entre medio. Entonces hay algunos linfocitos que no son destruidos en la médula y en el timo. Entonces salen a la circulación, salen al sistema inmune por la linfa, se ubican en los nódulos linfáticos, en el vaso, en las amígdalas, ¿cierto? En los ganglios, en el tejido linfático asociado a mucosas, que es muy importante en el tejido gastrointestinal y en la boca. Se ubican estos linfocitos autorreactivos, pero el sistema inmunológico es tan inteligente que genera una segunda filtración, una segunda posibilidad de eliminarlo. Y eso se llama tolerancia periférica. Es decir, me pasaron la primera etapa del timo y de la médula ósea, pero ahora yo los destruyo en los órganos periféricos. ¿Ok? Los vuelvo a destruir. O sea, no los vuelvo a destruir, sino que pasaron la primera etapa, pero ahora sí los destruyo en la segunda etapa. Entonces, o los destruyo o los modifico en los nódulos linfáticos de todo el cuerpo, o en las amígdalas, o en el vaso, o en el intestino grueso. ¿Se fijan? Tengo dos niveles para eliminar o para modificar a los linfocitos autorreactivos. Y con eso, la gran mayoría de nosotros no tenemos enfermedades autoinmunes, porque se eliminó todo. Por ejemplo, yo hasta ahora, digo hasta ahora porque hay algunas enfermedades autoinmunes
que se producen en la niñez, otras en las jóvenes, otros en los adultos y otros a una edad avanzada, 60, 70 años. Entonces, yo por ahora puedo decir que hasta ahora no he tenido ninguna enfermedad autoinmune. No sé qué va a pasar cuando tenga 60, 70 o 80, pero hasta ahora creo, estoy invicto, ¿sí? Probablemente no voy a tener ninguna. ¿Por qué? Porque mi papá ni mi mamá, ¿cierto? Tuvieron enfermedad autoinmune, porque ustedes recordarán que esto es hereditario, ¿verdad? Porque estamos hablando de la autoinmunidad tiene que ver solo con la respuesta adquirida, con la específica. Esto no tiene que ver con la, y, con la, ay, con la inespecífica, ¿ya? Con la inmediata. Porque estamos hablando de linfocitos. Y los linfocitos tienen que ver solo con la respuesta adquirida, la específica. ¿Ok? Entonces, como les digo, ni mi papá ni mi mamá tuvieron enfermedad autoinmune. Por lo tanto, yo presumo que tampoco lo voy a tener. ¿Qué quiere decir eso? Que la maduración, en el proceso de maduración de mis linfocitos, todos los autorreactivos fueron eliminados o en la médula o en el timo, que es la más importante, ¿cierto? O en su defecto, en la periférica, en los ganglios, en los nódulos, o en las amígdalas, o en mi intestino grueso, ¿ok? Entonces, probablemente yo hasta ahora no tengo ningún linfocito autorreactivo. Perfecto, entonces esos son los mecanismos, chiquillos. Apréndanse esto, porque es básico. Después vamos a ver el detalle, pero esto es lo básico. Hay un proceso de eliminación de los autorreactivos muy importante en la etapa embrionaria y en la niñez, en la médula y en el timo. Si no se produjo bien eso, si se me escaparon algunos, tengo una segunda opción, que es en los órganos linfáticos secundarios, que son nódulos linfáticos, amígdalas, asociados a mucosas, como por ejemplo los que están en el intestino y en la boca. ¿Por qué están ahí? Porque son lugares abiertos al medio externo, entonces entra mucho bicho por la boca y por el sistema inmunológico, en el gastrointestinal, porque todos los bichos se van por el sistema gástrico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya se entendió lo básico, la tolerancia central y la tolerancia periférica, que me deja libre y maduro y vivos solo los linfocitos que toleran lo propio. Toleran lo propio. Perfecto. Entonces, miren lo que está aquí. Este es un esquema y si entienden este esquema van a entender todo el resto de la clase. Porque después el resto de la clase es solamente explicar esto de acá. Entiéndanlo bien. Esta es la tolerancia central y esta es la tolerancia periférica. Tolerancia central y tolerancia periférica significa todos los procesos para dejar vivos solo los linfocitos que toleran lo propio, o sea, que no lo reconocen, y eliminar todos aquellos que reconocen lo propio. Se deben eliminar, ¿ok? O modificar. Eliminar o modificar, acuérdense de esas dos palabras. Miren lo que ocurre. En el vaso o en la médula, perdón, en el timo o en la médula, están los linfocitos inmaduros. Ahí van a madurar, ¿cierto? Van a madurar ahí. ¿Qué significa madurar? Que significa que van a tomar una estirpe celular, T o B, ¿cierto? Y van a mantener su capacidad de acción dependiendo de este proceso de tolerancia. Ocurre que si hay un linfocito que reconoce un antígeno propio, ahí, self-antigen, o sea, un antígeno propio, ¿qué es lo que va a ocurrir con él? Se va a ir a apoptosis, va a desaparecer, va a haber una delesión, es decir, una disminución de ellos. Se eliminan por apoptosis. La gran cantidad de ellos se elimina por apoptosis. ¿Ok? Y cuando estamos en la vida intrauterina, no tenemos contacto con el medio externo. Por lo tanto,
la gran mayoría de estos linfocitos no son reactivos a algo externo, sino que son reactivos a algo propio. Por eso se eliminan tanto, el 98% de este proceso de tolerancia central tiene que ver con eliminación de los linfocitos autorreactivos. Se elimina el 98% de los linfocitos, después solo el 2% queda vivo para formar el sistema inmunológico humano. Miren lo importante que es. Al principio, la gran mayoría de linfocitos reconocen muchas estructuras propias, muchas, ¿cierto? Pero por este proceso de apoptosis son eliminados. Ya, ese es el primero. Primer proceso que yo le dije, que era eliminación. Pero otro era la modificación. ¿Qué modificación? Hay dos, miren. Una, que es que los receptores de ahí de los linfocitos B sean modificados. Es decir, que si yo tengo un linfocito B que su receptor es para reconocer una proteína de la tiroides, por ejemplo, o una célula de la tiroides, el sistema inmunológico le cambia ese receptor, le cambia su gen. Entonces le cambia un poquitito ese gen o ese receptor, ya sea el linfocito B o el linfocito T. Se lo modifica en la genética. Entonces, esa pequeña modificación ya hace que ese linfocito no sea capaz de reconocer a la célula epitelial de la tiroides. Ya no es capaz porque la modificó, ¿cierto? Entonces ahora reconoce otra cosa, que puede ser una bacteria o un virus o un polen, no sé, cualquier otra cosa, pero ya no es la célula de la tiroides. ¿Por qué? Porque se modificó genéticamente su receptor o la inmunoglobulina que va a producir. Entonces, este no se elimina, pero sí se cambia. Sigue maduro, sigue todo funcionando, sigue viviendo en el humano, en el adulto, digamos, pero ahora reconociendo otra cosa. Eso se llama edición de receptores. Se edita, igual que cuando ustedes editan un número de teléfono, se equivocaron, le pusieron 29, eliminan uno, o le pusieron un 8, lo cambian por un 6. Editaron el número de teléfono. Aquí es lo mismo. Se edita la secuencia genética. ¿Para qué? Para que no reconozca la tiroides o una glándula o la piel o una neurona del sistema nervioso, sino que ahora reconozca otra cosa, una bacteria, un virus, etc. Entonces, ese es un segundo mecanismo. Este es el más importante de todos, ¿ya? Pero también existe este. Y existe otra modificación, que este linfocito, que estaba diseñado para hacer un CD4, un CD8 o un linfocito B, no, principalmente linfocitos T, pero no metamos a los B. Este es el cambio para el B. Este linfocito T, que estaba diseñado para ser helper o CD8, citotóxico, ahora se modifica para que sea un linfocito T regulador. Y los linfocitos T regulador lo que hacen es disminuir la respuesta inmune, la regulan. ¿Por qué la regulan? Para que no sea una respuesta inmunológica exagerada, ¿sí? Que responda de acuerdo a lo que se necesita. Entonces ellos son reguladores, modifican, igual que habían citoquinas proinflamatorias, habían antiinflamatorias para regular. Así como habían cascada de la coagulación, habían otras anticoagulación, el sistema fibrinolítico. ¿Se acuerdan? Hay uno y otro que lo regula, uno y otro que lo regula. Bueno, aquí lo mismo. Los linfocitos T regulan los T reguladores, regulan la acción del CD4 y del CD8. Entonces, un linfocito que iba a ser CD4 o CD8, ahora autorreactivo, ahora se modifica y se cambia a linfocito T regulador. Entonces, de esa manera, con estos tres procesos, se elimina al 98% de los linfocitos autorreactivos. ¿Dónde?
en el timo o en la médula ósea. Perfecto. Pero después podría ocurrir que algunos se me escaparon. Ponte tú del 100%, se me escapó el 5%, el 3%, ¿cierto? Porque los mecanismos centrales son súper eficientes. Entonces lo que pasa a los niveles secundarios, periféricos, es poquitito, pero pasan. Pero dijimos que en estos lugares secundarios también puedo ejercer la acción de autotolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí hay más sistemas. También está la destrucción. Ahí también está la apoptosis. ¿Ya? O sea, lo puedo eliminar en la central y en la periférica. Eso ocurre lo mismo. Se eliminan, chao. Se destruyen, apoptosis, se mueren, desaparecen. Y si desaparecen, no pueden generar estirpes, no pueden generar, no se reproducen. Se eliminan simplemente. Entonces, esa inmunoglobulina o ese receptor, ese linfocito se eliminó. Por lo tanto, ya no tengo ese linfocito que me va a reconocer la tiroides, por ejemplo. Ya, ese es un mecanismo. El otro es la acción de los T reguladores que habían aparecido acá, ¿cierto? Entonces, llegan en los linfonodos o en el sistema gastrointestinal o en la amígdala, llegan los supresores y cuando viene una respuesta inmunológica, ¿cierto? En vez de ser activada, se evita, se regula, se modifica, se inhibe. ¿Por qué? Porque hay una célula al lado que es controladora y evita que eso se produzca. Entonces, otro mecanismo. Y hay otro que se llama anergia. Anergia. Eso quiere decir que este linfocito reactivo, autorreactivo, no se elimina, pero cuando se estimula, cuando se reconoce el elemento activo, el antígeno, la respuesta no es de destrucción, sino que no hay respuesta. Simplemente se inhibe la respuesta o no se estimula la respuesta. Y eso se llama anergia. Anergia significa sin acción. Afuncional. Es decir, el linfocito pasó la primera etapa, la central, está en la segunda, pero no es eliminado, no es destruido. Tampoco es regulado por los T reguladores, sino que al unirse con el antígeno, no existe la señal para estimularla. Entonces, el linfocito se queda ahí de brazos cruzados. No hace nada. O es inhibida su respuesta. Tiene las dos posibilidades. La anergia se produce por esas dos cosas. O no lo estimula o lo inhibe. Y finalmente la respuesta es que el linfocito no hace nada. Entonces está ahí en la tiroides, por ejemplo, y está tranquilito. No hace nada. Así se queda, de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque no recibió la orden que le diga, ya, bien, tú reconociste a la tiroides, ahora atácala. Ellos necesitan la orden. Recuerden que el linfocito T necesita que le avisen. Él no hace nada por sí solo. Le avisan a él que tiene que empezar la actividad. En cambio aquí se le avisa que no haga nada. Y no hace nada. Perfecto, ahí se queda. Entonces se fijan otros mecanismos de autotolerancia. Anergia, apoptosis y este que había aparecido en la primera etapa, que son los T reguladores. Bien, si ustedes me entendieron este esquema, la clase podría terminar acá. Porque lo que viene a continuación es explicar lo mismo. ¿Ok? Entonces volvamos para que me entiendan bien y me vayan siguiendo el hilo, porque esto es un poquito más, podrían enredarse un poco más. Volvamos desde el principio, antes que nos metamos en el detalle, hagamos un repaso. Nosotros tenemos linfocitos para todos, para cualquier sustancia.
extraña, externa o interna. Nuestra médula ósea produce linfocitos para todo, incluso para una roca que va a venir de Marte. Hay combinaciones para todo, ¿ok? Para todo, todo, todo. Para todas las plantas del mundo, para todos los animales del mundo, para todas las fragancias del mundo, para lo que quieran, existe un anticuerpo. Ya. Entonces también existen muchos que van a reconocer estructuras de nuestro cuerpo. Hay muchos, pero ellos, todos, la gran mayoría, se eliminan con la tolerancia central, en la médula o en el timo. ¿Y qué era la tolerancia central? Era eliminar a todos los linfocitos autorreactivos por 3 mecanismos. Uno que es eliminar y 2 que son de modificar. Eliminar significaba que le daba la señal, se le reconocía, tú soy autorreactivo, no me sirves. Elimínate, suicídate, hazte el harakiri. Y el linfocito va y se pega un tiro con apoptosis. ¿Ok? Otra posibilidad era que, tú eres autorreactivo, pero no te voy a matar, solamente te voy a editar tu genética. Entonces, en vez de, te voy a cambiar tu receptor de linfocito T o la inmunoglobulina que produce el linfocito B. Entonces le regulo la genética. Igual que cuando ustedes editan un número de teléfono. Eso se llama editar receptor. Entonces el linfocito sigue vivo, funciona el resto de la vida, pero ya reconociendo otra cosa. Deja de ser autorreactivo. Ahora es reactivo a lo extraño. ¿Ok? Y la otra posibilidad era que el linfocito dejaba de ser CD4 o CD8 y ahora era un T regulador. ¿Ok? Perfecto. Y los T reguladores, ¿qué es lo que hacían? Disminuían la actividad. Entonces se podían ser capaces de evitar que un autorreactivo funcione. Lo controlan, ¿sí? Lo anulan. Perfecto. Eso era a nivel central. Y cuando algunos poquitos se me escapaban del central, podía hacer lo mismo a nivel periférico. Podía estimularlo para que se fuera apoptosis, podía ver ahora la acción del regulador, ¿cierto? Ahora aquí se creaba, pero aquí actúa, ¿ya? Y evita la actividad. Y teníamos el último que era la anergia, este es nuevo, anergia periférica. ¿Perfecto? Ya, eso ocurre para que se eliminen todos los autorreactivos y no tengamos autoinmunidad. Pero vuelvo a insistir, es un proceso súper regulado, súper complejo, súper exitoso, pero no es infalible. Y en algunas personas, ¡pum!, se arranca un linfocito autorreactivo del nivel central y del periférico. Igual se arranca uno y tengo una enfermedad autoinmune. Si se arrancan 2 linfocitos, voy a tener 2 respuestas autoinmunes. Si se acercan 3, 3, pues sí, ya. Y esos son los más quemados, los pacientes más quemados. Ustedes deben conocer, deben tener familiares o conocidos con alguna enfermedad autoinmune, ¿cierto? Ahora ya le pueden explicar cómo se produce. Ya. Vamos a ver ahora el detalle de qué ocurre con los T y con los B, que en el fondo es repetir el cuadrito que yo les acabo de decir. Entonces, los linfocitos T van a tener a nivel central la eliminación, se llama selección negativa o eliminación clonal, cuando se eliminan. Uy, hubo un temblor. Ya, no importa, me gustan los temblores. Entonces hay una selección negativa, es decir, que se eliminan a todos los autorreactivos. Por apoptosis, por modificación de los receptores o por modificación hacia un T regulador, que es lo mismo que dijimos. Y los linfocitos B en la tolerancia central tienen o edición del receptor, que es súper importante en los linfocitos B. Esta edición del receptor es mucho más importante en los B,
Por eso aparece aquí solo en la línea B, porque ahí es lo más importante. ¿Ocurren los T? Sí, también, pero en menor cantidad. Por eso sale aquí solo en los B, ¿ya? Por eso. Y también pueden ser eliminados por apoptosis. Chao. Esos son los mecanismos centrales. ¿Ya? Aquí está lo mismo, el mismo dibujito. Para el timo, si estamos hablando de timo, estamos hablando de maduración de linfocitos T. Por eso se llama timo y por eso se llama linfocitos T. ¿Ok? Perfecto. Los B maduran en la médula. Recuerden, todos se producen en la médula, pero los T maduran en el timo y los B maduran en la médula. Perfecto. Entonces, aquí está la selección negativa o de elección o apoptosis. Ahí está. ¿Cierto? Este linfocito T inmaduro se le da una señal, ¿cierto? Y se le reconoce. Ah, no. Esta célula reconoce y le dice, no, compadre, usted es un autorreactivo, no me sirve, chao. Apoptosis. La mayor eliminación es por apoptosis. Y después tengo lo mismo. Una célula del timo reconoce el linfocito inmaduro y le dice, ah, tú eres un autorreactivo, pero no te voy a matar. Te voy a cambiar por un T regulador porque tú me vas a servir. Más adelante, te vas a ir a los nódulos linfáticos, a la estructura secundaria, te vas a ir ahí y ahí vas a regular a los otros. Vas a hacer un T regulador. Entonces, eso ocurre con los T. Perfecto. Ya. Ahora veamos en la periferia. ¿Qué ocurre en la periferia? Recuerden que yo le decía que nuevamente estaba la apoptosis. Nuevamente estaba ahora la acción de los reguladores y aparecía una cuestión nueva que era la anergia, que eran los linfocitos T reactivos que llegaron a la periferia, pero que igual son afuncionales. O sea, reconocen, pero no actúan. ¿Ok? Es como el chiste de los chilenos. Lo piensan, pero no lo dicen. ¿Sí? Entonces aquí pasa lo mismo. Reconocen, pero no actúan. Vamos a ver cómo ocurre eso. La anergia es una inactivación funcional por señales químicas. En la superficie tienen que haber receptores que aparte de reconocerse, hay otra señal que diga, perfecto, esta es la señal de actividad. Esas señales se llaman señales de activación, perdone, señales de activación. Entonces, a veces esas señales de activación no están porque se destruyen por esta activación de ubiquitinas. Se pierde la capacidad de que esa señal de activación se produzca. ¿Por qué? Porque se alteran los receptores o porque hay una señal inhibitoria, contraria. Entonces, o porque se destruye o porque hay una señal de inhibición, el resultado es el mismo. Se reconoce la célula, el autorreactivo reconoce a la célula propia, pero no hay actividad. Es decir, no hay destrucción. Es decir, el linfocito ya reconoce que está la tiroide ahí, sí, yo te reconozco, tú eres mi objetivo, yo tengo que ir a destruirte a ti, pero no tengo la señal, pues no me han dado la orden. ¿Ya? Eso es anergia. O si no, le dan la orden, pero contraria, le dicen, gallo, tú eres contra esa tiroides, pero no le vas a hacer nada, porque mi señal te dice que no lo hagas. Eso es anergia. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con los reguladores? Va a haber una actividad, va a haber un linfocito autorreactivo que escapó a todos los mecanismos, va a reconocer la célula de la tiroides, pero al lado de él va a haber un T regulador que lo va a regular de dos formas.
inhibiendo al autorreactivo o suprimiendo sus funciones. ¿Se fijan? Dos formas, pero finalmente lo que ocurre es que el autorreactivo no funciona. Al principio, la energía era por señales que se ubican ahí en la superficie del linfocito autorreactivo. Acá ocurre lo mismo, pero es el regulador el que le avisa. ¿Ya? Es el regulador el que actúa y regula y modula. Perfecto. Entonces aquí está. Aquí está lo que yo les decía. Miren. Aquí. Aquí está el linfocito que se reconoce el autorreactivo. ¿Ok? El autorreactivo. Por alguna razón, como ya dijimos, en el timo va a ser cambiado a T regulador. ¿Cierto? Ya. Entonces, este T regulador en los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, lo que va a hacer es que va a inhibir la acción de los T autorreactivos, los inhibe. Es decir, va junto a ellos y le dice, no, usted tranquilo, usted es un autorreactivo, usted reconoció a su célula, pero se me va a portar bien, porque está al lado mío. Y yo le estoy dando la señal, la orden, para que se inactive o se suprima. Entonces, toda la respuesta final es eliminada. ¿Ok? Por ese mecanismo. Ya. ¿Cómo ocurre la eliminación, la autotolerancia o la eliminación por destrucción celular, por la apoptosis? Es decir, tanto a nivel central como periférico, yo les dije que ocurría la apoptosis, que es el mecanismo más importante, el que más se produce, principalmente a nivel central. Ahí se mueren todos, el 90 y tantos por ciento, y se mueren por apoptosis, ¿sí? De lesión, desaparición, chao, caput, se van para el otro mundo, como quieran decirle. ¿Ok? Y eso se produce porque en el timo o en la médula se le dan las señales apropiadas al linfocito autorreactivo para generar la secuencia de toda la línea de las caspasas, que va a generar finalmente llegar al núcleo, destruir el ADN y destruir a la célula. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Entonces, este es el mecanismo más importante. En segundo lugar están la de edición de los receptores, los T reguladores y la energía. Este de apoptosis es el más importante. Por eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, ustedes recuerdan que para la activación de la apoptosis había una vía intrínseca y había una vía extrínseca. Esta es la que se ocupa a nivel de autotolerancia. ¿Ya? Hay una célula que se une con el linfocito autorreactivo y que tiene una señal. Esta señal se llama FAS, ¿cierto? FAS ligando. Es decir, el linfocito T reactivo tiene un receptor que se une, el receptor FAS, que se une al FAS ligando que tiene otra célula del timo que se unen. Entonces, cuando se junta esto, el FAS y el FAS ligando, cuando se unen las dos señales, se genera toda una secuencia de eventos en el interior del linfocito autorreactivo. Y esas señales van a ir a estimular a la caspasa 8. Y esa caspasa 8 estimula toda la cascada de la apoptosis. Y eso llega al núcleo, nuevamente destruye el ADN y se produce muerte celular. ¿Y qué pasa con eso? Se destruye el linfocito autorreactivo. ¿Ok? Entonces, eso es, vuelvo a insistir, el mecanismo más importante de autotolerancia. Entonces, por eso tienen que conocerlo con más tranquilidad. Entonces, ahí está
Este es el linfocito T autorreactivo. Este es una célula que existe en el sistema inmunológico, en el timo, por ejemplo. Es una célula que le permite madurar al linfocito T. Ella es la que está haciendo el filtro. Ella determina si vive o muere. Esta es la cadena, la vía intrínseca, que ahora no nos importa, nos importa la extrínseca. Porque esta célula, la que hace el filtro, la que determina si vive o muere, tiene esta señal. Y cuando el linfocito autorreactivo, que tiene este receptor, reconoce a su faz ligando, le dice, tú, cabrito, eres un linfocito autorreactivo, por lo tanto, no me sirves. Entonces yo voy a decidir eliminarte. Perfecto, y lo elimina por apoptosis. Si no tiene este faz ligando, esta célula, u otra célula de las mismas, podría decir, ya, tú eres un autorreactivo, pero como yo no tengo mi faz ligando, no te puedo matar, no te puedo mandar a apoptosis, pero tengo la capacidad para modificarte genéticamente tu receptor. Entonces te edito tu receptor T o te edito tu secuencia de inmunoglobulina, que es el otro mecanismo. O ocurre lo que le dice, ya, yo no te puedo mandar a apoptosis, tampoco te puedo modificar genéticamente tu receptor, entonces lo que hago es, te diferencio, ya no vas a ser un CD4 ni un CD8. Ahora te mando la señal que es FOXP3, esa es la señal para que te cambie a ser de regulador. Entonces esa célula, en vez de tener un faz ligando, va a tener la señal FOXP3 que le dice que se vaya hacia el linaje de reguladores. ¿Se fijan? Ahí yo le estoy enseñando los mecanismos. ¿Ok? Pero vuelvo a insistir, disculpen que sea majadero. El más importante de todos es el que tiene faz y faz ligando, porque le da la orden de apoptosis al estimular la vía extrínseca de la apoptosis con las caspasa 8. ¿Ok? Perfecto. Aquí está el mecanismo. Faz ligando se une al receptor Faz. Esta es una proteína transmembrana que estimula a otra proteína que es la caspasa y de ahí se activa toda la línea de las caspasas hasta llegar al núcleo, vuelvo a insistir, al núcleo y en el núcleo, ahí está el núcleo, ¿dónde está? Acá abajo. Ahí está el núcleo, se fragmenta el ADN y fragmentándose el ADN se fragmenta toda la célula porque es la que manda. ¿Sí? Dice ya, hasta aquí nomás llegamos, cabritos, nos mandaron la orden de eliminarnos y nosotros somos bien ordenados y nos eliminamos. La célula se destruye en pedacitos y después viene un macrófago y se come todas las partes de esa célula apoptótica, los cuerpos apoptóticos. ¿Se fijan? Eso es lo que ocurre en la autotolerancia. Y esto es lo que ocurre para los linfocitos B, que prácticamente es lo mismo. Lo vamos a ver porque tengo que verlo, pero prácticamente es lo mismo. Ya, son los mecanismos necesarios para no desencadenar una respuesta ante un antígeno por antígenos propios, ¿cierto? Pero esto es independiente del timo. ¿Por qué? Porque la maduración de los linfocitos B ocurre en la médula. ¿Ok? Aquí no tiene nada que ver el timo. Entonces tenemos centrales con apoptosis, ¿cierto? Y modificación de los receptores, con reordenamiento de las cadenas de las inmunoglobulinas. Entonces se edita esa inmunoglobulina. Se le cambia una secuencia. Entonces, en vez de reconocer la célula de la tiroides, la célula de la piel, ahora reconoce un virus, una bacteria, un polen, un ácaro, cualquier tontera diferente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, con eso tenemos los mecanismos de tolerancia. Ahora vamos a ver algunas enfermedades. Esto es lo mismo.
Esto es lo mismo, ya. ¿Qué ocurre con la autoinmunidad ahora en general? Una vez que tenemos estos linfocitos autorreactivos, T o B, que pasan todas estas barreras, no van a ser eliminados, ¿cierto? No van a funcionar como reguladores, no van a producir apoptosis, porque no se produce nomás. Para que se produzca esto, hay una predisposición genética y factores ambientales. Para que se produzca una enfermedad autoinmune, tiene que haber una predisposición genética y además algunos elementos ambientales. Por ejemplo, algunas infecciones que producen, modifican o generan reacciones cruzadas. Se parecen mucho, una proteína de una bacteria se puede parecer mucho a un linfocito, por ejemplo, que reconoce una célula del páncreas, por ejemplo, estoy inventando. Entonces, como se producen mucho, se estimula la producción de este linfocito B para que produzca este anticuerpo. Entonces hay una reacción cruzada, una reacción equivocada. Entonces se produce una autoinmunidad por reacción cruzada, por un efecto ambiental. Perfecto. Las enfermedades autoinmunes pueden ser que afecten a todo el cuerpo, o sea, sean sistémicas, por ejemplo, el lupus eritematoso, sistémico. Esa es una enfermedad que va a atacar los anticuerpos, va a atacar los ácidos nucleicos. Entonces, los ADN están en todas las células de todo el cuerpo. Entonces, esa enfermedad puede atacar todo el cuerpo. Tiene predilección por ciertos órganos, eso es cierto, pero tiene la posibilidad de atacar todo el cuerpo porque ataca los ADN. O sea, no es que reconozca una célula de la tiroides o una célula de la piel, no, reconoce todos los ADN de todas las células. Entonces, es por excelencia la enfermedad autoinmune sistémica más importante, ¿ya? Pero también pueden ser específicas, es decir, que reconozca solo una parte de un órgano, por ejemplo, una parte de la tiroide, una parte del hígado, una parte del páncreas, produciendo diabetes mellitus 1, o en el páncreas produciendo diabetes tipo 1. Solo aplica en el páncreas. En cambio, el lupus puede afectar el sistema nervioso central, la piel, el riñón, etc. ¿Ok? La autoinmunidad se puede producir por diferentes mecanismos, como son los T o los B, los que están involucrados. Se pueden producir por acción celular, por acción de anticuerpos o por acción de inmunocomplejos o de complemento. Pueden variar. O sea, la acción finalmente de la enfermedad autoinmune puede ser por muchos mecanismos, por cualquiera, ya sea celular, por inmunoglobulinas, por el complemento, etc. Y en general las enfermedades son crónicas. ¿Por qué? Porque como es un problema genético, yo no me lo puedo sacar. No puedo sacar los genes. Si ya no se modificó en la tolerancia central, ya después no se modifica. Voy a ser autoinmune para siempre. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1, que es por una enfermedad autoinmune, no se mejoran nunca. ¿Cierto? Los que tienen tiroiditis de Hashimoto en la tiroides no se mejoran nunca. Toman remedios para evitar los síntomas y seguir funcionando súper bien. Y funcionan súper bien, pero no se curan, ¿ya? Y sin tratamientos van generando más y más y más problemas. Incluso con tratamiento igual pueden producir algunos problemas, pero obviamente que mucho menos. ¿Ya? Esas son las generalidades de las enfermedades autoinmunes. Aquí hay algunos ejemplos, ya le he dicho algunos, diabetes tipo 1, ¿cierto? Aquí está el lupus, que como ven afecta a todo el cuerpo, pulmones, corazón, riñón, súper afectado el riñón, la piel, súper afectada la piel, ¿ok? La esclerosis múltiple, la diabetes y la esclerosis múltiple son específicas, la diabetes en el páncreas
y la esclerosis múltiple en las células que producen la mielina. La mielina en los axones nerviosos. Y el lupus es sistémica, es decir, afecta muchas partes del cuerpo. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí está. Algunas patologías son órganos específicos, ya vimos la diabetes, la esclerosis, y algunas son órganos inespecíficos, o sea, que afectan muchas partes del cuerpo, muchos órganos, como el lupus. Estos son dos ejemplos, pero hay muchas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren, la otra que yo le había dicho, tiroiditis de Hashimoto, solo en la tiroides. Anemia hemolítica, solo glóbulos rojos. Gastritis, solo en el estómago. Encefalomielitis, solo en el sistema nervioso central. ¿Ya? Y así hay una serie de otras. Pero algunas son sistémicas. El lupus, la artritis reumatoide, que va a atacar a las articulaciones, pero puede atacar todas las articulaciones. Principalmente se afectan las manos y los pies, pero se pueden afectar las caderas, las costillas, etc., porque es sistémica. El síndrome de Sjögren, que es una enfermedad muy importante para el dentista, porque se afecta las glándulas salivales. O sea, el sistema inmunológico, los linfocitos, reconocen a las células de las glándulas salivales como extrañas, ¿sí? Porque son autorreactivas. No fueron eliminadas y van y atacan las glándulas salivales. Entonces el paciente empieza a tener menos saliva. Ese es el signo más importante, por eso decía yo que es importante para el dentista. Pero como es general, como es sistémica, también afecta las glándulas lagrimales, también las sudoríparas. El paciente produce menos sudor, menos lágrimas y varias otras glándulas del cuerpo. Pero principalmente las glándulas salivales. Por eso, mucho ojo el dentista con el síndrome de Sjögren. Entonces, varios ejemplos de algunas enfermedades que afectan todo el cuerpo y algunas que afectan solo algunos órganos. ¿Ya? ¿De qué depende de que se manifieste una enfermedad autoinmune? Depende de la edad. Por eso yo les decía hace un rato atrás que yo presumo que no voy a tener ninguna enfermedad, porque hay algunas que se producen en la niñez, otras en la juventud, otros en los adultos y otros en los adultos mayores. Yo todavía me falta la última etapa, entonces todavía podría tener, quién sabe, una enfermedad autoinmune, porque todavía no he llegado a eso. ¿Ya? El género es súper lamentable porque la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, la gran mayoría son en mujeres. Por ejemplo, el lupus, la gran mayoría son mujeres. El Sjögren, la gran mayoría son mujeres. La artritis, la gran mayoría de las personas que lo padecen son mujeres. ¿Por qué? No se sabe bien, pero se supone que los estrógenos, que son propios de las mujeres, podrían ser los que están ahí trabajando para que la mujer tenga más susceptibilidad, más predisposición para tener la enfermedad autoinmune. Entonces, obviamente tiene que haber una predisposición genética, ¿cierto? Los genes. Y también la secuencia de eventos ambientales como la acción de algunos virus, algunas bacterias que van a estimular la producción de estas enfermedades autoinmunes. Perfecto. Ya. Dijimos que era progresiva porque esto va aumentando con el tiempo, ¿cierto? Y puede afectar diferentes células, diferentes proteínas, diferentes partes del sistema inmunológico. Y aquí está una secuencia de algunas patologías que ustedes van a conocer en la parte odontológica, como el pénfigo, el penfigoide, el síndrome de Sjögren, el lupus y la artritis reumatoidea, que algunas son de resorte médico, otras son de resorte odontológico y algunas se tratan en conjunto. ¿Ya? Entonces, el pénfigo, el penfigoide y el síndrome de Sjögren son enfermedades que ustedes van a conocer el próximo año porque se producen en la boca. Son enfermedades autoinmunes comunes en la boca. El pénfigo, el penfigoide afectan las mucosas y el síndrome de Sjögren afecta las glándulas, como ya les habíamos dicho. ¿Ok? De una u otra forma. En el pénfigo y en el penfigoide se producen anticuerpos
contra el epitelio de las mucosas, que lo van a dañar. Entonces el epitelio sufre las consecuencias del ataque de las inmunoglobulinas y se producen heridas en la boca. ¿Ok? Y en el síndrome de Sjögren, los linfocitos T, esta es una respuesta celular, van sobre la glándula y empiezan a atacar a los acinos, a las células epiteliales que producen la saliva, o las lágrimas, o el sudor. ¿Sí? Pero yo le hablo de las glándulas salivales porque es la parte odontológica. Los linfocitos T van y destruyen las células que producen saliva. A medida que va pasando el tiempo, esa persona, principalmente mujer, va quedando con menos saliva. Cada vez va produciendo menos saliva y menos lágrima y menos sudor. ¿Ok? Entonces, porque van células y atacan, o van inmunoglobulinas y atacan. ¿Ok? El lupus eritematoso, así como también produce en todo el cuerpo, también produce heridas en la boca. Generalmente produce úlceras, heridas en la boca. ¿Por qué? También va a atacar diferentes zonas de la boca. ¿Ok? Y por último, un solo ejemplo del pénfigo, que es una enfermedad autoinmune que se produce en la boca. Miren, aquí están las imágenes del daño que se produce en la boca. Se producen ampollas, heridas, úlceras, en los labios, en la lengua, en el paladar, en toda la boca. Pueden ser pequeñitas como esta o pueden dañar a toda la boca. Eso depende de la gravedad del pénfigo. ¿Y por qué se produce esta enfermedad autoinmune? Solo como ejemplo, porque ya es lo último que vamos a hablar. Un linfocito B autorreactivo pasó la tolerancia central, pasó la tolerancia específica y está viviendo por ahí, dando vueltas por ahí. Entonces, ese linfocito B produce inmunoglobulinas que van a ir contra una proteína del epitelio, de las mucosas, que puede ser en la mucosa o en la piel. ¿Ya? Afecta a la mucosa o en la piel. Entonces, afecta una proteína que es una proteína de unión. Une un queratinocito con otro. Los une así. Entonces, los queratinocitos están firmemente unidos por estas proteínas que se llaman desmogleínas, que están en esta estructura que se llama desmosoma. Entonces, viene el linfocito B, aquí está el linfocito B, produce la inmunoglobulina G específica para esta parte del epitelio y lo destruye. Destruye esta estructura, el desmosoma. ¿Cómo lo destruye? Destruyendo la proteína que se llama desmogleína. Entonces, es específica para esa proteína. ¿Sí? Porque nació para eso, para ir a atacar a esa proteína. Pero se pasó de largo la tolerancia central, se pasó la tolerancia específica en la periferia, no hubo apoptosis, no hubo edición de su inmunoglobulina, no se transformó en ninguna otra cuestión, no hubo alergia, nada. Aquí directamente al ataque. Entonces ataca el epitelio de las mucosas y finalmente se produce esto, daño en la mucosa. Lo mismo pasa en la diabetes, en el lupus, en la artritis, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, jóvenes, yo doy por terminada la clase. Eso es un poquito más de detalle, no vale la pena enredarlos. ¿Ya? Voy a parar.